Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ustedes son 30 estudiantes, tenemos dos. Espero que se incorporen y también que hagan preguntas, ¿ok? Nosotros tenemos una actividad, vamos a ver cómo cambio esta barrita. A ver, la pongo aquí abajo, ¿verdad? Que es hacer el levantamiento, planimetría y diagnóstico de la edificación seleccionada. En líneas generales, en la segunda propuesta, las edificaciones estuvieron más acertadas. Realmente, en el caso de la casa de la abuela de Alchester, es una casita del centro de la ciudad muy interesante, o la capilla de Santa Bárbara, o otra edificación que me mandó que es de Santa Bárbara, que es una casita como de Palmarito, también es interesante. En el caso de San Cristóbal dividimos los grupos y se escogió el auditorio del liceo, que es bien interesante, y otra casa allí que es bastante reconocida, pero que está en muy mal estado. En el caso de Barcelona, pues realmente fue como muy pobre las propuestas que enviaron después porque las primeras eran muy interesantes, pero ya eran edificaciones que han sido intervenidas, rehabilitadas, restauradas, y la idea es hacer un trabajo desde cero, ¿ok? En algún momento, Paola y Alejandro, me interesa verles las caras, ¿ok? Para que, bueno, se vea la presencia de ustedes. Entonces, San Cristóbal también tiene unas buenas propuestas. En el caso de Barcelona, pues dividí también el grupo, será escoger una de esas tres casitas. En el caso de Mérida, en general hubo buenas selecciones, quedó un grupo que hay allí un poquito incongruente y bueno, creo que los voy a poner con una escuela, la escuela Dávila, creo, de Ejido. En el caso de Maracay, hay un grupo que se dividió, que son dos chicos de Barquisimeto y de Yaracuy. Ese grupo fue el primero que hizo la selección muy acertada. Después otras muchachas de Maracay también tienen una elección acertada. Pero quedaron 4 o 5 alumnos de Maracay que hasta el momento no me han enviado su otra propuesta. ¿Por qué es importante esa propuesta, esa selección? Porque con esa edificación es que vamos a trabajar el segundo corte y el tercer corte, y ya les voy a mostrar en qué consiste el trabajo. Entonces, si la selección no es buena, pues no se puede hacer las actividades del segundo corte ni del tercer corte. Entonces había que escoger algo que ya no se hubiese intervenido, rehabilitado, levantado, como puede ser un fuerte, la catedral o la Casa de la Cultura que ya está arreglada o museos, o sea, hay muchas edificaciones, sino algo como más accesible. Entonces, fíjense, para el miércoles 4 tenemos nuestra segunda entrega de el segundo corte. Allí hay que entregar la reseña histórica de la edificación que consiste, por ejemplo, en sentar a la abuela. Abuela, ¿cuándo compraste esta casa? Y la abuela te va a decir, no, bueno, esta casa era de mi papá y mi papá se la compró a fulano. Ay, abuela, tienes por ahí el documento. Entonces en el documento seguramente va a decir a quién se la compró y quién era, incluso qué espacios tenía. Entonces hacen toda esa reseña y en los documentos es muy importante porque ahí se ve de quién era, qué espacios tenía, si tenía patios, si eran más grandes los linderos. Entonces en este caso, uno de los requisitos es la reseña histórica de la casa. Por supuesto, la ubicación, si está dentro del casco histórico, en qué lugar. Lo segundo es la planimetría del edificio, que es hacer los planos. Algunas edificaciones tienen los planos, que en algún momento se hizo, en otros casos no están los planos. Entonces hay que ir al lugar, hacer un bosquejo, medir con una cinta métrica y hacer los planos, ir chequeando para las alturas, entonces o mides con la cinta métrica o si alguien se toma una foto con una escala humana, se puede escalar todo con SketchUp o con AutoCAD. Pero ya voy a explicar. Una vez que está la planimetría y la reseña histórica, yo tengo que diagnosticar la edificación, ver cómo está, en qué estado.
Entonces, cómo están sus muros, si es de muro de tapia, cómo están sus columnas, si es de columna, sus paredes, cómo están las ventanas, el techo, cada uno de los elementos yo los debo diagnosticar, para lo cual voy a la edificación, tengo una planilla que voy a ir llenando, que ahorita les muestro, y es muy importante tomar fotografías, pero fotografías de arquitecto, por favor, porque hay una foto que ustedes me enviaron que pienso que mandaron a tomar las fotos al hermanito menor o no sé quién. Entonces, las fotos tienen que ser lo más derecha posible, a una distancia para que se vea el contorno. O sea, los arquitectos nos comunicamos con la imagen, entonces la imagen tiene que ser bien representativa. Y ese registro fotográfico es muy importante porque nos va a dar mucha información, cosas que a lo mejor no nos dimos cuenta en el momento cuando revisamos la fotografía, decimos, ah, pero aquí hay esto. Las planillas de levantamiento de ese diagnóstico y por supuesto el registro fotográfico. Las pautas para la elaboración del trabajo y el proceso a seguir se darán en clase vía Zoom, que es lo que estoy explicando. De todas maneras, hay algunas cosas que tengo que ajustar, porque en este caso vamos a entregar el trabajo, creo que en formato doble carta, los planos, como si fuera todos los planitos ordenados, y seguramente acompañado de una presentación en PowerPoint donde ustedes van explicando su trabajo. ¿Ok? Eso es para el 4 de diciembre. Vamos a ver aquí la próxima diapositiva. Fíjense, voy a explicarles este caso, que es un trabajo precioso, al Chester. Este es el trabajo de Hildebrando. Sacó 20 publicaciones. Ah, bueno. Sí, es espectacular o sea, no termino de mostrar lo que está aquí para que vean la calidad del trabajo. Eh, es bueno que entre en el aula de Saya, ahí hay 4 o 5 videos que yo puse de distintas tesis en el mismo tema de la restauración y la conservación del patrimonio. Véanlos porque hay una de Gabriel Martínez que es excelente, otra de Deideke, una es el ancianato, otra es la Casa de la Cultura, otra es una edificación muy linda en Mucuchija, hay varias. Es importante aquí aclarar por una, digamos, discusión, una conversación que se tuvo en el grupo. Una cosa es hacer una rehabilitación de una edificación de interés patrimonial que tenga cierto tiempo, ¿verdad? Aún no sea decretada de interés, como un poco las que se seleccionó. Y otra cosa es hacer la rehabilitación de una edificación contemporánea o que tenga 40 años o un edificio, un apartamento, que además es un trabajo, un quehacer arquitectónico que está muy de moda, que es muy interesante, no de moda, sino que se está haciendo mucho por el contexto económico nacional e internacional y que incluso hubo un premio de arquitectura internacional que tuvo que ver con la remodelación y rehabilitación de unos edificios de interés social de tal época y que ahorita se les dieron mejor calidad espacial, pero también se rehabilitaron desde el punto de vista del confort climático, porque hay un problema de calentamiento global y no se puede consumir más energía y hay que tratar que los edificios sean muy confortables. Entonces, ese es un tema que está en el tapete. Y en el caso venezolano no se está construyendo desde cero, sino se está remodelando, rehabilitando, que es una área profesional muy interesante, pero que difiere en varios aspectos de la restauración y rehabilitación desde el punto de vista patrimonial. Es importante que lo tenga. Entonces, esta casa que está aquí de este alumno mío de la universidad, él se propuso, eh, tenía contacto con esta casa San Román que está en el Páramo, es una casa de edad antigua, de unos más de 100 años, que actualmente son propietarios, un grupo familiar, que se dedica al procesamiento y la producción de lácteos y de derivados de los lácteos. Entonces, es muy interesante el proyecto porque por un lado es un compromiso académico y por otro lado es como su iniciación en el campo laboral.
Entonces estas personas hablan con él y quieren de alguna manera que la casa se rehabilite, se repare, se restaure para que tenga el uso productivo vinculado a los lácteos y al procesamiento del lácteo y una posada. Entonces, esta es la casa que está allí y acá está el proceso, que es un poco lo que quiero que ustedes hagan. No a nivel de tesis, pero de aquí salen muchas iniciativas. La gente se motiva mucho cuando hace algo parecido a nivel de materia o de otros talleres. Entonces, ¿qué es lo primero que él hace? Lo primero que él hizo fue una reseña histórica sobre la casa. Cuando se construyó la casa, de quién era, qué tenía, qué no tenía, y va para allá y busca todos los documentos y hace la reseña. Aquí hay una imagen de él espectacular. Y eso es lo primero que él hace, describir la casa. La casa está ubicada en tal parte, tiene tres habitaciones. Cuando entras hay un zaguán que me dirige al patio central. El patio central está abrazado por un corredor con columnas de tal o cual tal o cual manera, que son de madera, que tienen un capitel y que dan a las habitaciones, y las construcciones de tapia, el techo es de tal. O sea, él va explicando y en la medida que describe la edificación existente, él hace una revisión de la historia de la casa. Por todas las vías, si hay revistas, si hay artículos, si hay cronistas y directamente al dueño, como en el caso tuyo, al Chester, que tienes que sentar a la abuela a preguntarle. La reseña histórica es muy importante porque nos va a ubicar en tiempo y espacio de la edificación, qué es original y qué se incorporó después. Y eso va a orientar nuestros criterios para decir qué se queda y qué no se queda. ¿Qué liberamos a la casa? ¿Qué no es originario? ¿Qué es un añadido que no tiene que ver con la casa o que se resolvió de tal manera? Incluso los elementos decorativos nos pueden también ubicar en el tiempo y el espacio de la casa. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Fíjense que él aquí eh, hace un bosquejo de la casa, después él consigue los planos, sin embargo tuvo que ir a campo a chequearlo, y él describe que había en 1950, que había en 1983 y que había en el 2000. Entonces, eso le permite ver la evolución de la casa y sus cambios, y después va a influir en las decisiones que él va a tomar. Entonces, lo primero que hay que hacer con cada una de las edificaciones de ustedes es la revisión, es una reseña histórica lo más confortable posible. ¿Alguna pregunta? Seguido de eso, fíjense cómo él, en función de eso y del bosquejo y del plano, él hace una primera planimetría y coloca acceso, acceso secundario, habitación, habitación, donde ahorita funciona donde hacen yogur, recepción, oficina, habitación, cocina, él va ubicando. Muchas veces, vuelvo y repito, no están los planos, porque la edificación no ha sido levantada, no hay un interés, o porque la casa se hizo sin planos. O se perdieron, que pudiera, por ejemplo, ser el caso del anfiteatro de San Cristóbal. Pero ¿qué se hace? Se va al lugar y usted hace un bosquejo como arquitecto, ¿verdad? Teniendo la idea de la proporción, y con ese bosquejo usted mide de la manera más ordenada entre dos personas. Esto mide 5 metros, 6 metros, 7 metros, aquí está la puerta, y va midiendo. Eso es un trabajo de campo, por eso la edificación tenía que ser pequeña, porque ¿cómo mide usted una edificación de una manzana? O sea, no es una tesis, ¿ok? Y Oh, profe, una pregunta. O dime, sea que ya aquí sería un levantamiento ya planimétrico, pero en AutoCAD, ¿verdad? O sea, como plano, no como claro, 3D. primero Oh, tienes que hacer el bosquejo al Chester a mano. A mano, ok. vas al lugar, pides permiso y haces un bosquejo a mano en un papel blanco, en una tabla, ¿ok? Y luego lo vas midiendo y tienes que chequear y chequear y tú vas viendo si,
si tiene lógica y si te dan los espacios, ¿ves? Eso es un ejercicio Claro, profe, entiendo. que es muy bueno porque para la vida profesional es muy importante poder medir, porque muchas cosas que usted va a hacer no hay planos. Y usted, entonces, hay gente que te busca para que le hagas los planos. Entonces, este es un ejercicio que les puede abrir muchas puertas. Después que está el levantamiento al Chester, que está medido, tú lo pasas a AutoCAD. Incluso vas a decir, no, pero es que, por eso es que, bueno, cuando haces el bosquejo y vas al lugar, ir tomando fotos, pero ordenaditas, de derecha a izquierda. Esta es la sala, el cuarto, esta es la sala, la pared A de la sala, la pared B, la pared C, porque muchas cosas, cuando pases los planos AutoCAD, vas a decir, aquí falta algo para la... Ah, claro, es que aquí está un baño, o es que aquí hay un depósito, o aquí está esta pared, ¿ok? Porque hay Claro, cosas profe. que puedes medir, hay otras cosas que dependerán del espesor de la pared o de X cosas que hay allí. Entonces, las fotografías ordenaditas junto con el bosquejo, la atención del grupo te va a permitir pasar eso en AutoCAD de la mejor manera, ordenadito. Entonces, en ese caso de la casa de tu abuela, los muros son de tapia, pero hay un patio central con columnas, ¿verdad? A lo Sí. mejor no todas las paredes son de tapia, sino habrá paredes que son de bloques, de arcilla. No, ya hay paredes de bloque y unas que son de tapia. Ok, entonces tú las tienes que colocar. Las paredes de tapia tienen 50 centímetros de espesor y las paredes de bloque pueden tener de 10 a 20. Entonces tú las tienes que indicar, porque además, cuando vemos las patologías, seguramente la pared de bloque por su misma materialidad, no se adhiere a la tapia. Entonces ahí, quién sabe qué hay que hacer. Pero entonces, después de la reseña histórica, ir al lugar, hacer el bosquejo, medir. Por supuesto van a decirme, profe, pero el plano no es fácil hacerlo, pero ¿cómo hacemos las fachadas? Y los cortes, que es una exigencia hacerlas, porque además esa fachada la vamos a dejar igual, la vamos a intervenir, cuáles son los criterios. Entonces, uno, pueden medir, alguien se mide, se encarama en una silla y mide, es una opción. Hay también un aparatico de GPS que te mide las alturas. Y otro es cuando se pueda, alguien, Paola, se pone allí en la pared derechita y ella es la escala gráfica. Sí. Entonces ella mide 1,60, entonces ya tú sabes que si ella mide 1,60 puedes inferir las demás medidas. Y la otra es que SketchUp en el caso de las fachadas, si están bien tomadas, sketcho las escalas. Entonces, lo segundo es hacer la planimetría con mucha paciencia. También, pues, buscar, hay edificaciones, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, las dos edificaciones puede haber los planos en el registro municipal o en alguna institución, hay que pedirlas, pero igual, aunque se tengan los planos, hay que ir a campo a chequear. En el caso de la iglesita Santa Bárbara, que es muy bonita, hay que chequear, o sea, no tiene planos, hay que chequear. En el caso de una escuela que metieron Mérida en la primera propuesta de Ejido, que ahí están los planos, entonces habrá que rectificar. Aunque ahí todavía estoy decidiendo qué vamos a hacer allí. Y así cada uno. ¿Claro hasta allí? Ok. Entonces aquí él tiene, digamos, una isometría y tiene los espacios que existen ahorita. Aquí está el registro fotográfico que es en extremo importante. Él los puso en blanco y negro por una cuestión plástica del volumen de la tesis que quería entregar, pero lo ideal es que sean en colores e identificarlas. Pórtico del antiguo acceso, acceso al patio. Aquí, en este caso, es una corrección que aunque sacó 20 hay que hacérsela. Él debe enumerar la imagen uno, imagen 2 y colocar la fecha en que se tomó la foto. ¿Por qué colocamos la fecha? Porque la fotografía es un documento que nos dice que en el 2024 la casa estaba así. Si no tiene fecha, nos podemos perder. Entonces, es muy importante el registro fotográfico, incluso no sobre el enchufe, sino que me permita ver el conjunto, ¿verdad? Entonces, el registro es muy importante.
¿De qué se le toma? ¿Cuáles son las fotografías que hay que tomar? Las fachadas, ¿verdad? Las ventanas, que son los vanos, las ventanas y las puertas, las cornisas, los adornitos, las paredes, cada uno, si hay grietas, las columnas, los capiteles de las columnas, los pisos para ver los acabados de los pisos, los baños para ver cómo son. O sea, hay que ir ordenadito y tomar el mayor número de fotografías. Él tiene aquí interiores, exteriores. Aquí vemos que esto que está aquí es muy interesante porque esto que está acá es el actual molino de trigo, que es lo que tiene más valor patrimonial en esta edificación, esta infraestructura productiva. Ese es el molino, que son dos masas de piedra que se mueven por fuerza hidráulica que pasa por abajo con una quebrada y es el que estaba más deteriorado y es el que realmente tiene como el más, entonces él hizo una propuesta para eso. Entonces allí el registro es muy, pero muy importante. En este caso aquí están las columnas, cómo es la base de la columna, cómo es el capitel de la columna, cómo es la limateza o la limaolla, ¿verdad? Aquí además vemos arriba el techo de esas casas de páramo que no es un triángulo, sino cambia la pendiente. La pendiente tiene un punto de inflexión aquí, viene corrido hasta un momento y después cambia, y eso es muy importante en la restauración y en la reparación. Acá, fíjense que él entonces va analizando otros aspectos que él en ese momento le interesaban, vinculados a la luz, a la intimidad, hace sus esquemas y coloca sus fotografías. En el caso de él. En el caso de nosotros nos vamos a dedicar a el estado de la construcción. Sin embargo, hay unos elementos perceptuales de cómo se percibe el espacio, la luz, el color, que también son importantes pensando en las futuras intervenciones. Seguido, él acá, fíjense que hay unas planillas, que son estas planillas, en donde se va a analizar elemento por elemento constructivo. Aquí está el plano, ¿verdad? Primero está la planilla tiene una identificación, el nombre del proyecto o nombre de la casa, ubicación, año, una brevísima reseñita histórica y aquí, por ejemplo, análisis de las paredes, por decirte algo. Y aquí está el plano, entonces se va enumerando pared uno, pared 2, pared 3, pared 4, pared 5, pared 6, pared 7, pared 8, todas las paredes. Y se coloca pared uno de tapia. Observa agrietamiento. Pared 2 de bloque. Está frisado, tal, y se va anotando cada detalle. Pared 3 en buen estado. Pared 4 tal cosa. En ese caso, esa misma planilla puede servir para inventariar las paredes, describir las paredes, señalar el estado de la pared y el acabado, ¿ok? Entonces, así vamos a ir haciendo con cada uno de los elementos. Por eso la importancia de escoger una edificación accesible. Y también por eso había yo propuesto grupos grandes, porque esto es laborioso. Y quiero que lo aprendan a hacer bien, porque es un área profesional súper interesante. Entonces acá tenemos distintas planillas, en otro caso, por ejemplo, los pisos, acabados de piso. Piso uno, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5. Los pisos son súper importantes porque uno puede ver que hay pisos originarios, incluso a veces al levantar una baldosa tiene el año. Puede ver que hay pisos que se recubrieron con baldosas o con otro material. Y entonces ahí uno, cuando la va a intervenir, tomará la decisión. Voy a liberarla de los pisos que se pusieron después de baldosa, cerámica y voy a dejar los pisos originarios, o los pisos originarios están en muy mal estado. Entonces, pero yo necesito inventariarlo, ¿ok? Y ver qué material son y así sucesivamente. Y lo mismo haré con las paredes, las columnas, los acabados, las puertas y las ventanas, los techos, ¿verdad? Que tienen una estructura. Entonces, el techo del espacio uno está en buen estado, el mar. Los elementos del techo, ¿verdad? Las vigas del techo, la viga durmiente, la viga cumbrera, los pares, que creo que tengo que dar como una clase para explicar más esos elementos.
Entonces, estas planillas hay que llenarlas y hay que entregarlas ese día. Por eso es muy importante aquí la participación para preguntar. Y hay 4 estudiantes nada más de los 30 que debería haber, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es un trabajo precioso de hace como unos 5 años de un estudiante del Santiago Mariño, Armando Paredes, que intervino una casa en Jají, una casa que está en una esquina bellísima, que tenía 3 niveles, o sea, hacia la plaza ves un solo nivel, él tenía 3 niveles hacia abajo, era una casa con unas áreas productivas, entonces aquí está la Disculpe, planilla. profe, me debo retirar. Bueno, ahí está mi grupo por si acaso, me pueden contar ellos un poco. Perfecto. Dale, Entonces, profe, muchísimas gracias. en este caso, pues está el nombre del proyecto, la fecha, 2015, el número de la lámina, la ubicación, el elemento a evaluar, en este caso eran las cubiertas, y aquí están los techos. Techo uno, techo 2, techo 3, todos los techos. La descripción, en este caso, los techos son techos de teja de tal tipo, está sobre un manto de carruzo, no hay manto asfáltico, hay un pañete de barro, ¿verdad? Y describe las tejas, los techos son a 4 aguas, tienen limatesas, limaollas, los pares son de madera, los nudillos, la viga durmiente y la viga solera también son de madera de tal sección. Y él fue explicando, ¿ve? Entonces, el techo uno actualmente explica y la posible intervención. ¿Qué se puede hacer? Que eso poquito a poco hay que explicar, algunas cosas las deben saber ustedes porque ya están casi a graduarse, y así se hizo con cada uno de los elementos del techo. Y acá, por ejemplo, hay una leyenda que va explicando de qué área o qué características tiene ese techo allí. En este caso, esta planilla son las puertas. Entonces, la puerta uno, la puerta 2, ¿cómo está? Está en buen estado, es de doble batiente, es originaria. ¿Qué tiene esa puerta? Entonces, están inventariadas todas las puertas y la posible recomendación para hacer de la puerta, ¿verdad? Y aquí está otra planilla, en este caso son las instalaciones. En el caso de la arquitectura de tierra, las instalaciones sanitarias, aguas blancas y aguas negras, hay que tener mucho cuidado porque el agua debilita el muro de tierra. Entonces hay que tomar decisiones a ver dónde se van a poner los baños o qué intervención, porque las instalaciones de aguas blancas y aguas negras no se puede poner dentro del muro de tape. ¿Verdad? Hay que ponerlas en tal caso en un muro de bloques de arcilla. Entonces, esas son otras decisiones, pero igual se va inventariando. En el caso, por ejemplo, de Hildebrando, una vez que él inventarió, ¿qué es lo que ustedes entonces harían en el tercer corte? Propondrían cómo se va a reparar los distintos daños de la casa y harían una propuesta. Bueno, esta casa la vamos a convertir en unos consultorios médicos, o las vamos a convertir en un área comercial, o las vamos a convertir en un preescolar, dependerá del caso. Entonces, aquí, fíjense, él ya se va a terminar la reunión. Entonces se va mostrando qué se va a hacer, cómo se va a redigizar, qué propuesta se va a hacer, y así sucesivamente, que sería lo que sería en el tercer corte. Por eso es súper importante la elección, la selección de la vivienda, de la edificación, porque es un trabajo continuo, ¿ves? ¿Qué vamos a hacer con los techos y qué vamos a hacer? En este caso, esa casa que él seleccionó, la restauró, la reparó. Aquí estaría la posada, un restaurante, áreas productivas, y este es parte de su proyecto final. Bueno, que estén muy bien, espero que les haya servido. Lamento que haya tan poca gente. Cualquier cosa, pues preguntar y haremos una próxima reunión. Saludos y que estén. Profe, Dime, lo que es para el segundo corte o lo que es para el miércoles 4 sería solamente lo que es el levantamiento y planos, ¿verdad, profe? para ese día es la reseña histórica, los Ajá. planos y el diagnóstico de la edificación. ¿Sí? Ah, ok, No la perfecto. reparación, pero sí el diagnóstico. ¿Cómo está la Ah, pared ok. 2, 3? ¿Cómo están las instalaciones? Así en eso. ¿Pueden, por favor, salir un momento para tomarles una foto allí, que se vean las caras, Ah, para ya ir? déjeme ubicarme, ya déjeme ubicarme, profe. Ok, y Paola, para verla un momento.
Ok, Paola, estás muy linda. Bueno, me alegra que estén allí y bueno. Chao, muchachas, ¿cómo les va en taller? Chévere. Bien, nos va bien, gracias a Dios. Bueno, es que son, les va a ir muy bien. Bueno, Muchis- aquí detener, aquí ya va, que tengo que poner otra cosa aquí para salir, detener, ya va, que si no. Ah, ya va, por favor, que te tengo que tomar la foto. Ajá, perfecto. Y que ahora no me acuerdo qué es lo que tengo que hacer aquí para grabar. Dejar de compartir, no, pausar, detener.